Buenos días, tutor. Mi nombre es Jorge Luis Durán, estudio Ingeniería Industrial y este es mi video explicativo acerca del proyecto, del diseño de este puente o de esta estructura eh, de resistencia de materiales. Bueno, en la fase 3 se pide calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada. Y también se pide tomar un tramo de la estructura que involucre dos o tres nodos y calcular la fuerza interna en una de las barras utilizando el método de secciones. Entonces, miramos el diseño que se hizo en la fase 2. Tenemos una estructura triangular y tenemos dos puntos críticos que son el punto A y el punto G, y se calcularon las fuerzas y las dimensiones de esta estructura. Vemos que en el punto A y en el punto G se están aplicando una fuerza de 1,75 newtons, y en los demás puntos B, C, D, E, F se está aplicando fuerzas de 3,5 kilonewtons. En la fase 2 se encuentran las distancias de estos tramos. Acá tenemos el tramo AB, BC, CD, DE, EF, FG, etcétera, y ya encontramos estas distancias en la fase 2. Entonces, vamos a la parte del ejercicio. Dice, calcular las fuerzas internas en cada una de las barras. Entonces, calcular las reacciones. Para calcular estas reacciones, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en X, que como el cuerpo está en equilibrio, o sea, no se está moviendo ni en el eje X ni en el eje Y, nos dice que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero. Y en estos momentos la única fuerza en X es la fuerza que se está ejerciendo en el nodo A, que es AX. Entonces AX va a ser igual a cero. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en y como está en equilibrio también va a ser igual a cero. Entonces en Y, en AY, en Y tenemos la fuerza AY, que la está haciendo la estructura. Pues en este caso la tomamos como valor positivo. Todavía no sabemos cuál es la dirección, pero vamos a asumir que es un valor positivo. Y tenemos la suma de las dos fuerzas hacia abajo, que de 1,75 kilonewtons, que como indica el diseño, van hacia abajo. Entonces le ponemos un signo negativo. Entonces, como son dos fuerzas, entonces tenemos menos 2 por 1,75 kilonewtons, y las demás fuerzas de 3,75 newtons, que son 5 que se están ejerciendo en el punto B, C, D, E y F. Como van hacia abajo, también la orientamos, le damos una dirección negativa. Entonces tenemos menos 5, porque son 5 fuerzas, por 3,5. Este 5 y este 2 se colocan para efecto, pues, de resumir un poco la fórmula. Más la fuerza Gy, que es la fuerza que se ejerce en el punto y pues asumimos o suponemos que es positiva. Entonces le ponemos un signo más y nos da. Resolviendo los cálculos, tenemos que AY más GY son igual a cero. Entonces, ahora vamos a hacer fuerza de momentos en A. Vamos a hallar los momentos con respecto al punto A. Entonces, las fuerzas que están en el punto A, como AX, AY y 1,75 kilonewtons, no la vamos a tener en cuenta porque no van a generar ningún momento, ni negativo ni positivo. Vamos a tener en cuenta las demás fuerzas, y dependiendo el sentido de giro, vamos a declarar si son positivas o son negativas. Entonces, para estas sumas de momentos se tiene que tener en cuenta la fuerza y la distancia que hay la distancia perpendicular que hay entre el punto A y el vector de la fuerza. En este caso, este es el vector de la fuerza, el eje de aplicación de la fuerza, y la distancia perpendicular en este caso sería esta, que sería el tramo AL, que si vemos bien en la tabla es 1. Entonces así hacemos con todas las fuerzas
que tenemos, que en este caso pues tenemos todos los valores de las distancias perpendiculares. Entonces seguimos. Tenemos 3.5 multiplicado por las distancias. Esto para poder minimizar o simplificar un poco la ecuación. Entonces tenemos 3.5 por 1, por 2, más 2, más 3, más 4, más 5, más la fuerza 1.75 que se ejerce en el punto G por la distancia perpendicular, que en este caso es 6, menos la fuerza GY por 6, y toda la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces simplificamos un poco la ecuación y al despejar GY tenemos que GY es igual a 10 kilonewtons. Y reemplazando GY en esta fórmula, hallamos a Y que es igual también a 10.5 kilonewtons. Entonces vamos a empezar con el nodo A. Como ya hallamos a Y y sabemos que AX es 0, entonces en el nodo A vamos a hacer, pues como lo llamo yo, un, un vector de fuerza, un plano donde en cada nodo vamos a poner todas las fuerzas que están en ese nodo. Entonces tenemos la fuerza 1.75 kilonewtons, la fuerza AY, que nos dio una fuerza negativa, que es de 10.5 kilonewtons que encontramos, y la fuerza de la barra AB y de la fuerza de la barra AL, que suponemos están en ese sentido. Ya si da un valor negativo, pues se cambia el sentido de esta fuerza. Entonces, tenemos sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos menos 10,5 más 1.75 más AB seno de 30. ¿Por qué 30? Este es el ángulo que se forma en esta sección. Entonces, la componente en Y es igual a AB, que es la fuerza AB, por el seno del ángulo que se forma, igual a 0. Entonces, de esta ecuación despejamos AB y tenemos que la fuerza AB es igual a 17.5 kilonewtons. Y como nos da un valor positivo, eh, decimos que es tensión, que es una fuerza de tensión, o sea que está correcto el sentido que le dimos al vector. Entonces tenemos ahora en X tenemos la fuerza AL positiva más la componente de X a B. Entonces la componente en X de AB es igual a AB coseno de 30, igual a 0. De esta ecuación conocemos ya a B, lo reemplazamos y despejamos a L, que nos da igual a menos 15,15 kilonewtons, y es una fuerza de compresión, o sea que el vector no es hacia allá, hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Continuamos con el nodo L. Hacemos el mismo mapa o el mismo plano de fuerza sobre el nodo L. Tenemos tres fuerzas, la fuerza AL, LB y LK. Hacemos las sumatorias de fuerzas y tenemos que en X, tenemos en X LK positiva por el sentido que le asignamos y menos AL igual a 0. Y acá ya conocemos a L del ejercicio anterior, la reemplazamos y tenemos que LK es igual a 15,15 y es una fuerza de tensión. En Y solo tenemos un vector que es LB, entonces declaramos como el cuerpo está en equilibrio, pues LB es igual a 0. Nodo B. En el nodo B pues ya se complica un poco más la cosa, tenemos más fuerzas, tenemos más cosas que hallar, tenemos que estar pilas con los ángulos que tenemos y no tratar de confundirlos o tratar de encontrar el ángulo correcto. En este caso tenemos acá el nodo B, tenemos la fuerza de 3.5 kilonewtons, tenemos la fuerza AB, que ya la conocemos, tenemos la fuerza BC que la desconocemos, tenemos la fuerza BK que la desconocemos y tenemos la fuerza LB que es igual a 0, que ya la conocemos. Entonces, el ángulo es 30 debido al diseño de la estructura, pues nos dice que ese ángulo es 30, es un ángulo similar al que está en el punto A. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la componente en X de BC,
que en este caso es BC coseno de 30 más la componente en X de BK, que es BK coseno de 30 menos la componente de AB, que en este caso es negativa porque va hacia la izquierda, entonces menos AB coseno de 30 igual a 0. Coseno de 3 despejamos y tenemos esta ecuación, BC más BK es igual a 17,5. En Y tenemos la sumatoria de fuerzas, entonces ponemos todas las componentes de estas fuerzas, de BC, de BK es negativa, menos 3,5 va hacia abajo también es negativa, y menos AB seno de 30 igual a 0. Despejamos y tenemos otra ecuación en función de BC más BK. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar en una de las dos ecuaciones, despejar BC. Entonces cogemos la segunda ecuación y despejamos BC y lo reemplazamos en la otra. Entonces, como ya tenemos la función en BK, despejamos BK y tenemos que BK es igual a 14 kilonewtons. Ahora, como conocemos BK, lo reemplazamos en la siguiente ecuación para despejar BC. Vamos con el nodo K. Disculpe si estoy haciendo un poco las cosas rápidas, pero pues es mucho material que hay que explicar y pues no quiero que el video se alargue mucho. BK igual de la misma forma, tenemos un nodo K y la sumatoria de las fuerzas. Tenemos la fuerza CK, BK, KL, KJ y de nuevo hacemos la sumatoria de fuerzas. De nuevo repito, hay que estar muy pendiente del ángulo porque si nos equivocamos en el ángulo, perdemos todo. Entonces, lo mismo, sumatoria de fuerzas en X, ponemos todas las fuerzas en X, las igualamos a 0 y despejamos KJ. KJ nos da 27,25. Y en Y, igualmente ponemos las dos componentes, BK ya la conocemos y despejamos BK. Seguimos así con el nodo C, hacemos la sumatoria de las fuerzas, estar pendiente del ángulo, en este caso este ángulo es 60, no 30, y el ángulo de arriba es 30. Y hacemos de nuevo sumatoria de fuerzas en X, obtenemos la ecuación CD coseno de 30 más JC coseno de 60 igual a 3,03. En esta etapa de la sumatoria de fuerzas, pues ya se trata de tener un poco de conocimiento en álgebra para poder jugar con los sistemas de ecuaciones que se crean. A veces las ecuaciones salen fáciles o salen directas, pero como en esta ocasión nos dan dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces pues hay diferentes métodos para solucionar. Yo por lo general lo que hago es despejar una en una de las dos ecuaciones, reemplazarla en la otra y llegar a una ecuación que esté en función de una sola variable para poderla despejar, así como en este momento. Entonces acá lo que hago es despejar CD y reemplazarlo en la siguiente ecuación y nos da una ecuación con una sola incógnita, que en este caso es JC, despejamos JC y al ya tener JC yo lo puedo reemplazar en una de las dos ecuaciones de arriba y para tener el valor de la otra variable. Pues bueno, básicamente así seguimos con el nodo D y tenemos un listado de estas fuerzas. Entonces, hay nodos que son gemelos porque pues la estructura tiene los mismos ángulos y las mismas fuerzas. Entonces, podemos declarar ángulos gemelos porque pues básicamente es lo mismo. Se están aplicando las mismas fuerzas. Se puede decir que la estructura es asimétrica y entonces tenemos ángulos gemelos, por ejemplo, AB es igual a FG, AL es igual a HG, LB es igual a HF, LK es igual a HI, BC es igual a FE, BK es igual a FI, KJ es igual a JI, KC es igual a EI, CD es igual a DE, CJ es igual a EJ y DJ pues es un ángulo que no tiene nodo gemelo. Entonces, hacemos un resumen de todos los resultados que nos dan y dependiendo del signo que nos dio, colocamos si son tensión o compresión. Las fuerzas que nos dan cero, en el caso de LB y HF, se consideran como un elemento de amarre. Listo, vamos a practicar un poco el método de secciones que nos piden en el ejercicio.
Entonces hallamos una sección triangular, en este